sigamos. Todos ustedes ya tienen su calificación y todos tienen el resultado de las notas, ¿no? Así que la única novedad respecto de eso es que estuve hablando con Flores y es como que todavía seguimos todos en carrera con posibilidades de la promoción directa, pero por supuesto van a tener que recuperar lo que no hicieron y Flores va a ser, además de lo que usualmente se toma en el coloquio, les va a repasar los temas en donde están flojos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entendió. Profe, yo le consulto. ¿No tienen alguna fecha estimada para los recuperatorios? O sea, hace como el anterior, donde se van a tomar los últimos 3 a la vez. Y en realidad vamos a seguir desarrollando los temas y vamos a tomarlo cuando sea oportuno, digamos. No nos vamos a apurar a definir ahora, pero va a ser a final de cuatrimestre. Ok. Bueno, estamos. Entonces, me dijo Flores que empezaron con el tema integrales, así que vamos a arrancar con integrales dobles. Un segundito, me están llamando del hospital. Un segundito. Bueno. Profe, está muteado si es que está hablando. Ahora sí, arrancamos de nuevo. Perdón por la interrupción. Bueno, entonces, ahí le compartí una imagen de la comparación entre una integral de una sola variable, que es la que ustedes saben hasta ahora,
con una integral de las primeras que vamos a ver, que es una integral con un campo escalar, que ustedes saben que un campo escalar tiene dos variables, ¿no? Eso ya lo habrán visto muchas veces, pero en definitiva el concepto se desarrolla a partir de interpretar, o mejor dicho, de aproximar una curva, el área bajo una curva a través de rectángulos, ¿no? Entonces, el rectángulo puede estar inscripto o circunscripto a la curva, ¿sí? Como muestran las gráficas estas, y se puede apreciar gráficamente que a medida que yo disminuyo el área de ese rectángulo, más se va a aproximar a la forma de la curva, y el área de la sumatoria de esos rectángulos va a ser cada vez más parecido al área real debajo de la curva. De hecho, como nosotros ya conocemos el concepto de límite, yo puedo decir que la integral es igual a la sumatoria del área de esos rectángulos cuando la base tiende a cero, ¿sí? O sea, básicamente voy a sumar, digamos, al final lo que voy a tener son rectas, ¿no? Bueno, entonces, lo mismo se aplica cuando hablamos de integrales en dos variables de un campo escalar sobre una región, ¿no? Lo que voy a considerar son paralelepípedos que están definidos sobre la región de integración y que, ahí se ve gráficamente, estos están en Larson, cuanto más chica sea el área, ¿sí? Donde voy a multiplicar área por altura, así es el volumen de un paralelepípedo, más parecido va a ser el volumen de lo que está debajo de la superficie en este caso, ¿no? Y entonces hago lo mismo, basándome en lo primero, digo, bueno, la integral doble sobre una región R va a ser igual al límite cuando el delta área tiende a cero, ¿no? Límite de la sumatoria de todos esos volúmenes. Por lo tanto, podemos decir que así como en una integral de una sola variable, la integral es el área debajo de la curva, en una integral de un campo escalar de dos variables sobre una región de integración, en la integral es el volumen debajo de una superficie. ¿Entendieron hasta acá? Bueno. Sí, profe. Hago cuenta que sí. Y empezamos a trabajar con esto. Entonces, lo que antes, mi dominio antes era una recta. Entonces, si yo consideraba cada uno de los puntos presentes en esa recta de números reales, que por supuesto son infinitos, entonces multiplicando el valor de la función en ese punto, ¿sí? Y sumándolo me daba la integral. En este caso, lo que yo voy a tener que recorrer va a ser toda una región y no solamente una recta de números reales. Bueno, ese dibujito, a ver, voy a cambiar. Ese es el dibujito que les mostré recién. Lo que ven al lado, que son esas curvas, es el error que existe entre los, en este caso son rectángulos, y el área real debajo de la curva, y a medida que el área o la base de esos rectángulos tiende a cero, el error también tiende a cero, y por supuesto hay distintas convergencias, pero no viene al caso, porque la idea de esto era repasar un poquito. Fíjense que no es lo mismo que la curva esté por encima que por debajo, ¿no? O sea, ese concepto de el área debajo de la curva hay que saber interpretarlo, ¿no? Porque si yo
acá, por ejemplo, fíjense que esta curva tiene una parte positiva y una parte negativa. Si yo integro la segunda parte, o sea, la parte que está por debajo de 0, entonces la función es negativa y la integral me va a dar negativa. Eso yo tengo que entender las limitaciones de eso de hablar del área debajo de la curva. En realidad es el área entre dos funciones, entre dos curvas, donde en este caso una es el eje X y la otra es la función f de X. Lo mismo vamos a hacer ahora cuando analicemos el caso de una integral doble. Vamos entonces a el primer caso. A ver, vamos a buscar un caso sencillo. Me quedo ahí, yo mientras tanto le busco alguna imagen. Simplemente para mostrarle las diferencias de lo que hablamos recién. Yo voy a pasar de lo que está acá a la izquierda, que es lo que ustedes saben hasta hoy, a lo que está a su derecha. ¿Sí? Para poder calcular una integral doble necesito una función, f de xy, ¿sí? Que ustedes saben que la imagen es una superficie en el espacio, y una región de integración que va a estar ¿dónde? En el dominio de la función. Así como yo antes tenía un intervalo de integración, ahora voy a tener una región de integración. O sea que voy a tener dos variables porque está en el plano. Vamos a lo más fácil. Vamos a buscar el dibujito de una región, esta por ejemplo. Esta sería una región sencilla, donde, recuerden, así como yo en este caso tenía que tener en cuenta todos los puntos, ¿sí? Del dominio en donde quería integrar, acá lo que tengo que hacer es también poder barrer con mis variables dentro de la integral todos los puntos de este rectángulo que están acá. Entonces, planteo la integral doble. Acá pongo f de xy, no importa cuál sea por el momento. Diferencial x, diferencial y. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto se lee así. Tengo por dentro la integral de f de xy por diferencial x. Y acá voy a borrar porque me equivoqué. Esto es diferencial y. Y una vez que integro eso respecto de x, voy a tener a lo que me quedó, lo integro nuevamente respecto de y. ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a poner una integral indefinida, sin extremos, y vamos a hacer así. La integral de x por y por diferencial x por diferencial y. Entonces, esto es igual a la integral, y acá adentro voy a resolver lo que está, lo primero, que es esto que está acá. ¿No? Y me va a quedar diferencial y todavía. Si yo integro eso que está ahí, esto es x cuadrado sobre 2 por y. ¿Por qué? Porque si estoy integrando respecto de x, y para mí es una constante. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando derivo. Si yo agarro esto y lo derivo respecto de x, me va a quedar y, que es una constante, por x cuadrado sobre 2 derivado, que sería 2x sobre 2, me queda x. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Primero se deriva x, después se deriva y. Primero integro, o sea, Eso. claro. O sea, ¿cómo leo
una integral doble de esta manera. O sea, tengo una integral, ¿sí? Y por fuera de esa integral tengo otra integral. O sea, integro primero una variable y después otra variable. Lo mismo que cuando derivábamos. No haces las dos derivadas a la vez. O derivás respecto de x, o derivás respecto de y, y después volvés a derivar respecto de lo que vos quieras. ¿A ver? Entonces, una vez que yo tengo esto, o sea que ya integré respecto de x, ahora puedo integrar respecto de y. Y puedo decir que esto es igual, ahora x cuadrado sobre 2 es todo constante, porque estoy integrando respecto de y, y me queda x cuadrado sobre 2 por la integral de y, que es y cuadrado sobre 2. ¿Está? Entonces ahí terminé de integrar, digamos, integré mis dos variables independientes. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una integral definida? O sea, porque acá no me está dando un valor numérico. ¿Por qué? Porque no puse los límites de integración. De hecho, esto puede ser esto más una constante, o más dos constantes, ¿sí? Que cuando yo derive, obviamente la constante se hace 0. Vamos a un caso donde yo tenga límites de integración. Fíjense, vamos al de la gráfica. ¿Qué les parece a ustedes que va a ir? ¿Qué valores van a ir entre esto y esto, y entre esto y esto? O sea, ¿cuáles son los extremos de x y cuáles son los extremos de y? Vamos a poner acá. En rojo, ¿qué tengo? En rojo tengo los extremos de la variable independiente x, ¿no? Porque es la integral que está adentro. Porque yo en mi orden de integración, esto se llama orden de integración, primero integro respecto de x y después respecto de y. Ya vamos a ver que lo puedo hacer en la inversa. Por el momento vamos a pensar así como está acá. Entonces, en la integral interior, donde mis extremos yo los puse con círculo rojo, o sea que estoy integrando respecto de x, ¿entre qué y qué valor varía x para esta región de integración? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Sí? O sea que, si yo quiero saber cómo varía la variable x, o entre qué y qué varía la variable x, lo que tengo que hacer es trazar una recta paralela al eje x sobre mi región de integración. O sea, trazo una recta paralela al eje x que atraviese mi región de integración. La dibujé en rojo porque es la variable x, ¿no? Entonces, ¿entre qué y qué va a variar x? Y bueno, como tiene que estar dentro de mi región de integración, x va a variar entre este valor, vamos a hacerlo así, entre este valor y este valor. Porque a mí me interesan los valores de x dentro de mi región. Entonces, mi diferencial x va a variar entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Bien. Ahora, fíjense eso. Yo con esta recta recorrí x entre 0 y 1. Pero eso, para poder tener todos los puntos pertenecientes a mi región de integración, lo tengo que repetir. ¿Para qué? Lo tengo que repetir para los x que están en este y, para los x que están en este otro y, para los x
que están en este otro i, así sucesivamente. O sea, para i igual 0, para i sub 0, para i sub 1. Para i sub 1, que no importa qué valor tiene, porque estoy hablando de valores constantes, por eso le pongo esos valores, i sub 0, i sub 1, i sub 2, y así sucesivamente hasta que recorra todo el rectángulo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué valores de i yo tengo que repetir este recorrido de mi diferencial x para poder cubrir toda mi región de integración? Pareciera que de 0 a 1 medio. Exacto. O sea, tengo que repetir este diferencial x para todos los valores de i entre 0 y 1 medio. ¿Ah? ¿3 medios no es? Perdón, 3 medios. Bien. En otras palabras, lo que yo tengo que hacer, así hablando de manera muy simplificada, es imaginarme que yo tengo que pintar, ¿sí?, toda la región de integración para recorrer todos los puntos que están ahí. Entonces, acá yo estoy dibujando solamente la región de integración del dominio de la función, ¿sí? Pero esta integral que está acá, ¿qué me va a dar a mí? Me va a dar el volumen, ¿sí?, de f de xy sobre esta región de integración. A ver, vamos a dibujar eso. Y vamos a dibujar de manera simplificada una función, simplemente para que, si yo tengo mis ejes x, y z, y fíjense que esta región va de 0 a 1 en x y de 0 a 1 medio en y. La vamos a dibujar acá. De 0 a 1 en x, esto es 1, y de 0 a 3 medios, perdón, en y. Por lo tanto, esta región que yo les dibujé en 2 dimensiones, si la quiero ver en el espacio, va a ser todo esto que está acá. Y arriba de eso voy a tener, por el momento no vamos a poner números ni ecuaciones, simplemente arriba de eso voy a tener definido una superficie que va a ser f de xy. Y el resultado de esa integral, o sea, de integrar x, y entre 0 y 3 medios y x entre 0 y 1, y meter dentro de la integral a f de xy, el resultado de eso es el volumen que está por debajo de la gráfica y por encima de mi región de integración. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la interpretación geométrica, gráfica, perdón, de qué significa integrar esa integral doble. ¿Alguna duda de eso? Diría que no, por mi parte no, profe. Bueno. Entonces, ahora, todavía no vamos a calcular volúmenes, porque quiero
sea, ¿cuál es el método de resolver una integral múltiple? En este caso, una integral doble. Ojo, podría ser triple. En realidad podría ser yo puedo integrar tantas variables como las que tiene mi función que estoy metiendo dentro de la integral, ¿no? En este caso es un campo escalar que tiene dos variables independientes, por lo tanto la integral es doble. ¿Sí? ¿En qué consiste resolverla? Consiste en encontrar la región donde voy a integrar, o sea, la región de integración, que en este caso está explícita, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que en otros ejercicios necesito analizar para ver en qué región tengo que integrar y en qué no. Por el momento, la región se la damos nosotros. Entonces, para resolver esto tengo que encontrar mi región de integración, tengo que definir un orden de integración, como hice recién acá, y tengo que resolver, ¿sí?, la integral como nosotros ya sabemos. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es plantear exactamente lo mismo, pero con un orden de integración distinto. Por ejemplo, tomo esto mismo, lo copio acá, pero voy a cambiar el orden de integración. O sea, voy a integrar primero y después de integrar y, a eso que me queda, voy a integrarlo respecto de x. Entonces, siguiendo los colores, bueno, ahora quiero que ustedes lo vayan pensando y me digan cuáles son los límites de integración, mientras yo borro acá como para... Estarían invertidos ahora. Estarían invertidos. Ahora, eso es verdad, y es bastante fácil de ver. Pero vamos a suponer que quiero volver a hacer el mismo análisis que hice hoy y particionar mi región de integración y encontrar la forma de integrar. A ver. Un segundo que voy a volver a copiar el dibujito ese, así nos queda más prolijo. Bien, entonces acá volví a tener el dibujo. Es el mismo, lo voy a copiar a la derecha para que quede más prolijo, a la izquierda, perdón, acá. Ahí. Bien. Entonces, lo que yo les decía es, porque no podemos cancherear, ¿por qué? Porque cuando esto se empieza a complicar, le vamos a errar. Entonces, yo les decía que si voy a integrar un diferencial y, tengo que trazar una recta paralela al eje y que cruce por mi región de integración y de esa manera ver yo entre qué y qué valor oscila o varía mi diferencial y. ¿Sí? Entonces, trazo una recta paralela al eje y me fijo dentro de mi región de integración qué valores toma mi diferencial y para poder recorrer toda la región. De acá surge que mi diferencial y va entre 0 y 1 medio, y 3 medios, perdón. ¿Sí? De acá surge 0 y 3 medios. Lo agrando un poquito porque es difícil escribir el numerito acá adentro. 3 medios. Y
la pregunta que sigue es, ¿para qué valores de x yo tengo que repetir este corte, ¿sí?, paralelo ahí, para poder recorrer toda mi región de integración? Para poder recorrer todo, tengo que repetir eso para valores de x entre 0 y 1. ¿Está? Entonces, repito, para todos los, por supuesto, obviamente, con infinitas, yo escribo algunas para que se entienda. Este es el método que yo aplico para resolver una integral doble. ¿Alguna consulta, duda de esto? Por el momento no. Bueno, y obviamente el cálculo me puede dar distinto, por supuesto, porque no es lo mismo integrar primero una variable y después otra, pero al final el valor va a ser el mismo y va a ser el volumen debajo de la curva. O sea, lo único que cambia entre la primera integral y la segunda integral es lo que se llama orden de integración. ¿Ah? Entonces, vamos a proponer una función cualquiera, algo fácil. F de xy igual a 2x al cuadrado más y. Entonces, yo quiero que ustedes calculen la integral de f de xy utilizando la primer forma, o sea, el primer orden de integración sobre la misma región, y el segundo orden de integración. A ver qué les da. Trabajenlo ustedes, integren, usen estos límites de integración y vemos a ver qué les da. Profe, ¿puede repetir los límites de integración? Son esos que están ahí, en los que encontramos hoy. Es para la misma región de integración. Ah, perfecto.
Bueno, entonces, aparentemente nos dio a todos iguales, ¿no? Esperamos un poquito a ver si a alguno le falta, alguien que le dio distinto, no sé. ¿Todos entendieron lo que hicimos? Sí, profe. Sí, A mí profe. me da igual. Nada más para aprovechar las herramientas que tenemos, lo que calculamos entonces es el volumen que hay entre la superficie que está arriba y la región de integración, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta de esto o avanzamos nomás? Por el momento ninguna. Bueno, esto nomás lo voy a correr acá para que no me ocupe mucho pizarrón. Mientras ustedes piensan. Bueno, acá por supuesto, tres cosas, ¿no? O sea, la primera es que observen el hecho de que como uno de los extremos es 0, me simplifica bastante la cuestión, ¿no? Pero otra cosa que quiero que vean es, fíjense lo que pasa con la variable cuando yo integro. O sea, cuando yo integro, esta es mi ecuación, a ver, acá arriba. Cuando yo integro, cuando yo evalúo, integro y evalúo y desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Y me queda solo f de x aquí abajo. Cuando yo integro x y evalúo, x desaparece, entonces llego a un número. ¿Sí? Por ahora parece una pavada, pero ahora cuando empecemos a dar otros ejemplos, vamos a ver que eso es importante, digamos. O sea, si yo integré una de las variables y la evalué, esa variable tiene que desaparecer. ¿Cuándo no va a desaparecer? Si integré mal o si el extremo de integración depende de la misma variable, porque entonces cuando yo lo reemplace por el extremo, si la variable vuelve a aparecer, entonces al integrar no se va. Ya vamos a poner ejemplos de eso. Bueno, vamos con otro ejemplo. Vamos a venir aquí. Y vamos a hacer una línea para... Vamos a poner una región de integración distinta. Voy a poner la misma de todos los años. Total, es lo mismo y ya la tengo dibujada. Fíjense, ahora tengo esta región de integración. Díganme ustedes
Y ya le voy a poner alguna función. Le vamos a poner acá 1 por diferencial y por diferencial x. Y yo quiero que ustedes me encuentren, como siempre, los extremos de diferencial y de diferencial x. Mientras yo reniego con esto, ustedes ya vayan pensando, a ver, entre qué y qué va cada una de las variables. Fíjense que yo ya puse el orden de integración. Lo que yo tengo que hacer ahora es seguir lo que habíamos hablado hoy. Trazo una recta paralela y me fijo entre qué y qué varía cada variable. Por ejemplo, entre qué y qué varía y. O mejor dicho, mi diferencial y. En primera vista podría decirse que entre 0 y 2, pero hay peros. A ver, vamos a aplicar el método que les dije hoy. Vamos a, mi diferencial y está en rojo, vamos a trazar una recta de color rojo paralela al eje Y, que pase por mi región de integración. ¿Para qué valor de X? Para cualquiera de todos los valores de X dentro de la región de integración. ¿Estamos de acuerdo? Elijo cualquier valor de X y trazo ahí. La pregunta es, esa recta roja que atraviesa la región, si yo quiero encontrar Y, ¿cómo varía mi diferencial Y ahí adentro? ¿Entre qué y qué se mueve el diferencial Y? Puede ser entre 2x y 0. Bueno, siempre arranca del menor valor y va al mayor, ¿no? Salvo que yo tenga alguna curva donde le dé una dirección. Pero en este caso, Y va a ir entre este valor y este valor, que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entendieron eso? O sea, no va entre 0 y 2. Entre 0 y 2 va a ir solamente si yo tomo en cuenta x igual a 1. Para x igual a 1, y va entre 0 y 2. Pero para todos los x entre 0 y 1, mi diferencial y, en rigor de verdad, va entre 0 y ¿qué? Y la recta esa que está ahí, ¿o no? 2x. Bueno, la recta tiene una ecuación. La ecuación en este caso es, vamos a escribirla en azul, y igual a 2 por x. ¿Por qué? Porque pasa por 0 y cuando x vale 1, y vale 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y vale 2 por x. Entonces, mi diferencial y va a ir entre 0 y 2 veces el valor de x. ¿Qué valor de x? Y bueno, el valor de x donde está la recta esta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero lo pongo en términos genéricos, no en un término fijo, no en un valor fijo. Entonces, y va a ir entre 0, vamos a ponerlo en rojo, entre 0 y 2 por x. Y la segunda pregunta que yo me tenía que hacer, recuerden, es,
¿para qué valores de X yo tengo que repetir este corte para poder pintar toda mi región de integración? ¿Para qué valores de X yo tengo que repetir este corte para recorrer toda mi región de integración? X, ¿entre qué y qué varía? Ahí creería que sí varía entre 0 y 1, ya que lo hicimos dependiente de X la integral anterior. Exactamente, X varía entre 0 y 1. O sea, en otras palabras, X toma extremos constantes, sin embargo, los extremos de Y dependen del valor de X que yo esté considerando. ¿Estamos de acuerdo? Por eso los extremos de Y quedan en función de X. Entonces, ¿para qué valores de X tengo que repetir ese corte vertical para poder pintar toda mi región? Para todos los valores de X, entre 0 y 1. Y de esa manera encontré los extremos de integración. ¿Alguna duda respecto de esto? Profe, si el orden de integración sería sería el inverso, entonces a X la tendríamos que integrar de y medio a 0, y después ahí la integraríamos de 0 a 2. Bueno, eso lo vamos a hacer, eso lo hacemos ahora. Ni bien terminemos esto, lo hacemos, pero está bien, es correcto. Dos cosas tengo que tener en cuenta acá. Fíjense. Primero, que este valor, tanto ese como este, los dos, en este caso es fijo, pero estos valores tienen que ser o fijos o en función de la otra variable, o sea, no pueden estar en función de Y. ¿Estamos de acuerdo? Porque una variable no puede variar en función de ella misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto tiene que ser o fijo, más que fijo, vamos a hablar en términos más matemáticos, o constante, o función de la otra variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Y lo otro, la última integral no tiene que tener extremos que dependan de variables, porque si no, no me va a dar un número. ¿Estamos de acuerdo? Para empezar, cuando yo integré la primera, Y ya desapareció. Solo me queda todo en términos de X. Si Y ya no existe, si el extremo no puede depender de X porque integré X, ¿qué es lo único que me queda? Si no me queda Y y no puede ser X, entonces tiene que ser sí o sí constante. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Sí, Profe, profe. le consulto, ¿podríamos ver al caso alguna circunferencia? Porque me trae dudas. Vamos a empezar, sí, por supuesto que lo vamos a ver. Nada más que una circunferencia, si bien lo podemos hacer en coordenadas rectangulares, vamos a ver que es mucho más fructífero verlo en coordenadas polares. ¿Ah? Bueno, entonces, punto 1, los extremos. Punto 2, que la integral de afuera tiene que tener extremos constantes para que el resultado sea un número. Y punto 3, fíjense que acá f de xy vale 1. ¿Sí? Fíjense. F de xy es igual a 1. O sea, esta es la integral general, nada más que a f de xy no lo puse ni x más y, ni x cuadrado más 2y, ni nada. Le puse 1. O sea que en definitiva es un caso particular.
de las infinitas posibilidades que yo puedo poner adentro de esta integral, puse la posibilidad que f de xy valga 1. ¿Está? Entonces, vamos a dibujar esta misma función. Es más, denme un segundito que copiamos esto. Era y va entre 0 y 2 y x va entre 0 y 1/2. Entre 0 y 1, perdón. X va entre 0 y 1 y va entre 0 y 2. Y la función es f de xy igual a z, porque ustedes saben que nosotros dibujamos a z, dibujamos la variable dependiente, en este caso en el eje z todavía tenemos esa posibilidad. Lo voy a dibujar en el GeoGebra para que me quede más prolijo. Entonces fíjense, acá lo dibujé en 3 dimensiones para que lo puedan observar. Pero mi región de integración para x entre 0 y 1 y entre 0 y 2 es esta que dibujé acá, ¿no? En 3 dimensiones, pero es la misma. Y esto que está en celeste es f de xy igual a 1. ¿Ah? Vamos a ponerlo acá. Voy a borrar esto. Ese 1 significa que f de xy igual a 1, y la gráfica de f de xy igual a 1 es esta que está acá. Por lo tanto, cuando yo calcule esta integral doble, lo que voy a obtener es lo que hablamos hoy. Es el volumen que existe entre la superficie que está arriba y la región de integración que está abajo. ¿Se entendió eso? Eso es lo que yo voy a encontrar con mi integral doble. Siempre va a ser el volumen entre la superficie y mi región de integración. ¿Alguna duda de esto? Entonces, esto lo voy a, un segundito, lo voy a pintar acá nomás para que se note que estoy considerando solamente esta parte de mi función, ¿no? Bueno, presten atención, cuando yo tengo un sólido que tiene base plana y altura plana, o sea, base y tapa plana, el volumen de ese sólido es multiplicar el área por la altura. ¿Sí? El volumen es igual a área por altura, donde la altura es f de xy, ¿o no? Y vale 1. Por lo tanto, como esto es 1, entonces esto implica que el volumen es igual al área, ¿sí? Pero no, a ver, no conceptualmente, sino
el valor numérico del volumen es igual al valor numérico del área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a escribirlo de nuevo. Esto implica que el valor del área es igual al valor del volumen. Conclusión. Yo voy a aplicar una integral doble, de la cual voy a obtener un volumen, pero como ese volumen lo calculé para la función f de x igual a 1, numéricamente es igual al área de mi región de integración. Entonces, este caso en particular me permite a mí utilizar una integral doble, que me da un volumen, para calcular el área de la región de integración. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces acá voy a poner f de xy igual a 1 es un caso particular que me permite calcular el valor del área de la región de integración. ¿Sí? Pero recuerden, yo sigo calculando un volumen, nada más que en números me da lo mismo. Pero no es que con una integral doble yo calculé un área. No. Una integral doble me da un volumen. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, perfecto. Sí, Porque lo que yo les voy a pedir ahora es que ustedes calculen el área de esta región de integración, el mismo triangulito ese, pero con el orden, ¿sí?, de integración invertido. O sea, acá. Calcular el área de la región de integración invirtiendo el orden de integración, valga la redundancia. Vamos a cambiarle color. ¿Con cuál integró usted primero, profe? ¿Eh? ¿Con cuál integró usted primero? En realidad yo no integré con nada, pero el orden de integración que yo propuse es primero y después x, que es lo que está acá arriba. Yo quiero que ustedes propongan lo mismo, pero primero x y después y. Ok. 5 minutos les doy y vemos a ver cómo les fue. O sea, no solamente propongan el orden, sino que encuentren los extremos de integración, integren y lleguen al valor numérico. Y verifiquen de que ese valor numérico es el área de la región, que es fácil.
Bueno, para el que se dio cuenta, corrijo acá mi valor de mi gráfica, ¿no? Lo que estaba mal. Si yo dibujo esa región de integración en 3D, me da esto. Igual para este caso particular, creo que el resultado final es el mismo. O sea, el área de ambos es lo mismo, pero estaba mal dibujada. O sea, es importante dibujarla correctamente. Entonces, f de x y igual a 1. Mientras ustedes calculan, yo acomodo nada más acá. Vamos a borrar. Bueno. ¿Cuánto les dio? Uno, Da 1, ¿sí? Porque 2 por 1, 2, pero el área de un rectángulo, de un triángulo es un medio de base por altura. Ahora, lo vamos a hacer simplemente a modo de repaso para aquel que no lo hizo o que no lo entendió. Voy a copiar de nuevo el grafiquito del área. Lo vamos a poner acá. Y recuerden que yo les pedí invertir el área de integración. Entonces, significa que primero voy a integrar, o sea, la integral de adentro va a ser respecto de x, lo de afuera respecto de y. Entonces, esto va a ser la integral de lo de adentro respecto de x, siempre con la función 1, diferencial x, y a lo que queda diferencial y. Entonces, si yo voy a hacer lo de adentro respecto de x, lo que tengo que hacer es trazar una recta paralela al eje x, y entonces acá voy a poder apreciar que mi diferencial x va entre la recta esto es mi diferencial x, entre la recta y 1.
¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la recta? O sea, se lo pregunto, ¿qué pusieron ustedes acá? ¿Y qué pusieron arriba? ¿Qué pusieron acá? ¿Y qué pusieron acá? Yo puse en la parte de arriba y medios y abajo 0. A ver, Un medio de I sería. ¿qué pusiste arriba? O sea, diferencial X va entre esta recta y 1, ¿o no? Decime de nuevo qué ¿Cómo? pusiste vos. A ver, Y partido 2 le puse en la parte de arriba. en la parte de acá arriba le pusiste 2. Y partido 2. Ah, un medio de I. Claro. Porque I partido puede ser partido en 3, en N, en 2. ¿Tá? Un medio de I. ¿Y abajo? 0. 0. Bien. ¿Y el diferencial I? ¿Entre qué y qué pusiste? Ese entre 2 y 0. Y diferencial I entre 2 y 0. A ver. Vamos a poner acá. A mí me gusta ponerlo así para que quede claro que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, vos me decís que I va entre 2 y 0, ¿me dijiste? Sí. Entre 0 y 2 sería. Entre 0 y 2. Entre 0 Claro. y 2. Bien. Entre 0 y 2. Bueno, yo voy a agarrar y voy a copiar estos valores que vos me diste acá. Lo voy a poner acá más abajo. Y voy a ver qué me da a mí eso que vos escribiste ahí. Un segundo que vamos a hacer esta recta para que no se nos mezclen las cosas. Y entre 0 y 2. Entonces lo que voy a hacer, yo voy a dibujar esa región que vos me propusiste ahí. Y entre 0 y 2. O sea que yo tengo, voy a hacer un rectángulo que es más fácil. Y va entre 0 y 2. Ahí. Y X va entre 0 y un medio de I. Un medio de I igual a 2 por X. Ajá. Entonces, fíjense acá, un medio de I, esto es igual a X, ¿no? O sea, un medio de I es igual a X. Por eso X va entre 0 y ese valor. Esto implica que si X es igual a un medio de I es igual a 2 por X. Esto es simplemente para dibujar la recta más fácil, porque yo siempre lo dibujé Y en función de X, ¿no? Entonces dibujo esto, Y igual a 2 por X. Y igual a 2 por X es una recta que va de 0, 0 a 1, 2. Bien. Esto es 1 y esto es 2. Y esto es 0. Entonces, X va entre 0 y un medio de I.
O sea, va entre x, va entre 0 y la recta. Lo que vos me estás diciendo acá, lo voy a pintar con rojo, con negro para usar lo mismo. Vos me estás diciendo que mi diferencial x va entre 0 y la recta. Para yo encontrar mi diferencial x voy a trazar una recta paralela a x. Recuerden siempre esto, aunque parezca una pavada. Trazo una recta paralela a x y me fijo entre 0 y la recta y igual a 2x. Significa que para vos, lo que vos me escribiste ahí es que el diferencial x varía entre 0 y la recta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vos me escribiste acá, ¿eh? Vos me dijiste, el diferencial x va entre 0 y la recta y igual a 2x. Que eso es esto. ¿Está bien eso o no? Y a su vez, No. vos me dijiste que eso lo tengo que repetir para todos los valores de i entre 0 y 2. Por lo tanto, la región que vos me estás proponiendo es esta que está acá. ¿Todos Claro. entendieron eso? ¿Es la misma región o No. no? Acá tuvimos la suerte de que el área de las dos es lo mismo, ¿no? Pero cualquier función que no sea 1 me va a dar cualquier cosa. ¿Todos entendieron eso? Sí, profe. Bueno, entonces ahora Yo vamos hice a igual. volver a escribir, pero para esta región que está acá. Entonces, repitiendo el método de que trazo una recta paralela al eje X, y me fijo mi diferencial X entre qué y qué varía dentro de mi región de integración, fíjense que acá me está diciendo que en rigor de verdad, X varía entre la recta y 1. O sea, entre un medio de i y 1. Este extremo lo pongo en función de i, porque es un extremo para x. No puede ser un extremo de x función de x. Por lo tanto, ¿qué hago? Despejo, y en vez de tener la recta y igual a f de x, hago x igual a f de y. ¿Estamos de acuerdo? Pero es la misma recta. Nada más que en vez de despejar x, despejo y. O al revés. Entonces, mi diferencial x va entre la recta y 1. De hecho, el límite x igual a 1 significa que x vale 1 para todo y. Por lo tanto, es la recta vertical. Bueno, acá va la función 1 y esto es diferencial x. ¿Para qué valores de y tengo que repetir este corte horizontal? Para todos los valores de y entre 0 y 2. ¿Estamos? Entonces, a ver. Vamos a correr esto un poquito para abajo y lo vamos a resolver. Entre 0 y 2. Entonces, esto me va a quedar igual a la integral entre 0 y 2 de 1 por diferencial x, que en definitiva al integrarlo me queda x, evaluado entre estos dos extremos. O sea, 1 menos un medio de y por diferencial y. Esto, al integrarlo respecto de y, me queda y menos
1/2 de i cuadrado sobre 2. Y todo eso evaluado entre 0 y 2. Entonces acá me queda 2 menos i cuadrado sobre 4. 4 sobre 4, 1. 2 menos 1, 1. ¿Se entendió o no? Perfecto, sí. Bueno, entonces, hasta ahora ya vimos regiones con valores constantes y regiones limitadas por rectas. Ya vimos cómo integrar y ya utilizamos la integral doble para el cálculo de área, ¿sí? Donde recuerden siempre, en realidad estoy calculando un volumen, pero como uso función 1, numéricamente me da lo mismo. ¿Nos vemos el martes que viene? Ok, profe. Estamos, profe. Gracias. Bueno, buen fin de... Le consulto, ¿qué vamos a continuar el próximo martes? ¿Cómo? ¿Con qué vamos a continuar el próximo martes? Y vamos a ver qué da Flores en la teoría, pero básicamente vamos a continuar con integrales múltiples, dándole más complejidad a esto que está acá. Ok, perfecto. Adiós, profe. Bueno, chao. Tenga buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Profe. Chao, chao.